Buenas tardes, profesor. Voy a continuar con la exposición. ¿Cuáles son las alternativas a seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Cuando una empresa necesita financiamiento, bien sea para capital de trabajo o para nuevos proyectos o activos o entre otras circunstancias, debe elegir entre estas dos opciones. Primero, los instrumentos internos, que son los bonos emitidos por la empresa, recompra de cartera, préstamos de socios, terceros fondos, cooperativas, etcétera. Segundo, los instrumentos externos, financiamiento por medio de la hipoteca, pagarés, bonos, papeles comerciales, compañías de financiamiento comerciales, entre otros. Ahora hablemos de los instrumentos financieros relacionados a los pasivos financieros. Cuando hablamos de un instrumento financiero, hablamos de un contrato u obligación que se adquiere con un tercero, que obliga a las empresas a entregar un dinero u otro activo para el cubrimiento de la obligación. En este caso, como ejemplo, tenemos los préstamos bancarios, los bonos emitidos, las cuentas por pagar a proveedores y las obligaciones con empleados. ¿Cuáles son los rubros que no son instrumentos financieros relativos a pasivos? Son aquellos que son las cuentas por pagar, los acreedores comerciales, los beneficios a empleados, los impuestos, los pasivos diferidos y las provisiones y las contingencias. Según las NIF para pymes y la normativa colombiana, la medición de obligaciones financieras se da. Al inicio se reconoce el valor razonable de lo recibido, que casi siempre es el efectivo recibido o el valor de una factura. Posteriormente se mide el costo amortizado, es decir, se aplica el método de interés efectivo para distribuir intereses, descuentos o primas durante el tiempo que dure la obligación. Tenemos un ejemplo práctico en el que si la empresa pide un préstamo de 10 millones con intereses anual del 10%, en los estados financieros no solo se muestra el capital pendiente, sino también los intereses acumulados que aún no se han pagado como provisión. Documentos que soportan las obligaciones financieras. Está el contrato de préstamo o crédito, están los pagares, los bonos, la escritura, la hipoteca, la carta de crédito y extractos o estados de cuenta. Estos muestran saldos, pagos, intereses y etcétera. Las operaciones repo es cuando una parte vende un activo a otra parte a un precio y se compromete a recomprar el mismo activo a la segunda parte por un precio diferente en una fecha futura. Tenemos las repos de inversiones, el repo de cartera negociada y el repo de venta de bienes. Por ejemplo, el repo de cartera negociada se aplica a una cartera de valores negociados que se vende con pacto de recompra. Ahora veamos las diferencias y semejanzas entre pasivos financieros, instrumentos financieros y obligaciones financieras. Para iniciar tenemos el instrumento financiero, el cual corresponde al contrato del préstamo, del bono o de los pagarés. Tenemos el pasivo financiero, el cual se relaciona al resultado contable del contrato, es decir, la deuda con el banco. Y finalmente tenemos la obligación financiera, la cual es una subcategoría del pasivo financiero y es donde presentamos nuestra obligación financiera con un banco u entidad que nos haya realizado algún préstamo. Conceptos por los cuales se reconocen las provisiones. Las provisiones se reconocen por obligaciones para costos y gastos, como honorarios, intereses o servicios, las obligaciones laborales o beneficios a empleados, que son todas las derivadas del contrato de trabajo. Tenemos las obligaciones fiscales, como el impuesto de renta, las multas y las sanciones, y tenemos las indemnizaciones por contingencias, como la responsabilidad civil o demandas por incumplimiento. Ahora tenemos la provisión, que hace referencia a una deuda futura, pero con fecha incierta de finalización o de un valor exacto de pago. En un caso práctico, se nos podemos ver o tener una demanda de un trabajador o de un proveedor. Esta se debe reconocer cuando existe la obligación presente o cuando es probable que se deba pagar. Adicional, el monto se puede estimar de manera confiable, de manera aproximada.
Continuamos con el pasivo contingente. Un pasivo contingente es una obligación posible y presente que surge de sucesos pasados y su existencia dependerá de que ocurra o no uno o más hechos futuros e inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. ¿Qué pasa con ellos? No se registran contablemente como provisiones y se deben revelar en las notas a los estados financieros. Ahora hablemos de las contingencias, las cuales nos relacionan eventos futuros de ganancia o pérdida. Un ejemplo práctico es la contingencia del pasivo, que es cuando tenemos una demanda por temas laborales o por cuentas por pagar a un proveedor en la cual es incierta si vamos a ganar o perder. Esta relación no la llevamos contablemente, pero sí las debemos revelar en las notas de los estados financieros. La relación entre provisiones y pasivos contingentes. Las provisiones y los pasivos contingentes están relacionados porque ambos se refieren a obligaciones futuras inciertas. Cuando existe suficiente evidencia y estimación fiable, se trata de provisión, es decir, un pasivo reconocido. Y si la obligación es incierta o no se puede medir razonablemente, hablamos de un pasivo contingente. El activo contingente se relaciona a un beneficio económico futuro incierto, que se puede dar cuando la empresa demanda reclamando alguna deuda a favor de sí y esta, igual que un pasivo, no se refleja en la contabilidad, pero sí se debe relacionar en las notas contables, indicando la probabilidad tanto de ganancia como de pérdida, sin asegurar que sea un hecho el ingreso de este. Para finalizar, tenemos la revelación no en notas. De acuerdo a la norma, exige que la empresa revele notas. Dependiendo de la naturaleza de la provisión o contingencia, la incertidumbre sobre el monto o el calendario de pagos, las posibilidades de reembolso, en este caso tendríamos seguros que cubran la pérdida. También tenemos movimientos de las provisiones como saldos iniciales, aumentos, pagos o saldos finales. Esto nos asegura la transparencia y permite a los usuarios de los estados financieros entender los riesgos que enfrenta la empresa.